Buenos días. Esta clase adicional es para complementar los ejercicios de ciclo Brighton, ciclos de las turbinas de gas. Vamos a comenzar indicando un ejercicio que es el 524 del libro. Y voy a resolver rápidamente este problema. Dice lo siguiente: una turbina con ciclo Brighton estándar de aire. ¿Ya? Entonces, la sustancia con la que estamos trabajando en este momento es aire. ¿Ya? Y si se trata de aire, entonces en determinado momento podemos utilizar las ecuaciones de estado del gas ideal, ya que el aire se puede considerar como un gas ideal. Dice, se va a diseñar para que proporcione trabajo máximo, ¿no? Entonces, como ustedes saben de la anterior clase, la condición de trabajo máximo es que la temperatura 2 intermedia es igual al producto de la temperatura 1 por la temperatura 3 elevado a un medio. Esa es la condición para obtener trabajo máximo de un ciclo Brighton. Tenemos los datos de presión y temperatura en el estado 1, la relación de presiones, que sería la relación de la presión máxima del ciclo sobre la presión mínima. Como estos dos procesos, el 2,3 y el 4,1 se realizan a presión constante, entonces hay dos presiones, la presión 1 y la presión 2. Entonces tenemos que la relación de presiones es 5.5 y con estos datos lo que se nos pide es encontrar la temperatura 3, o sea, el techo, el límite de temperatura del ciclo. Esta temperatura 3 se nos pide. Después el rendimiento del ciclo, el gasto y la presión media efectiva del ciclo. Bien, para encontrar la temperatura 3, lo que podemos hacer es lo siguiente. De esta ecuación observamos que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 elevado a un medio por la temperatura 3 elevado a un medio, de donde la temperatura 3 va a ser igual a la temperatura 2 dividido elevado a un medio dividido entre la temperatura 1 elevado a un medio. Y elevando al cuadrado esto podemos obtener la temperatura 3. Muy bien. A continuación, vemos qué es lo que tenemos. Nosotros tenemos que la temperatura de esta fórmula solamente tenemos la temperatura 1, que aquí la he convertido directamente a grados Kelvin. Ya, entonces nos faltaría la temperatura 2, pero para la temperatura 2 nosotros tenemos un dato importante que es la relación de presiones. Como el proceso 1 a 2 se realiza a entropía constante, entonces la relación de presiones es igual a la presión 2 sobre la presión 1, igual a la presión relativa 2 sobre la presión relativa 1 para el proceso a entropía constante, de donde podemos obtener un valor de la presión relativa 2 como la presión relativa 1 multiplicado por la relación de presiones. Entonces, de aquí obtenemos lo siguiente. Para poder encontrar esto, ahora necesitamos la presión relativa 1 con la temperatura T1, que son 300 grados centígrados. Nos vamos a la tabla del aire, a la tabla A2, de donde obtenemos la presión relativa 1, que es igual a 1.386, y podemos de paso obtener la entalpía del punto
1 igual a 71.7. 71.7. Ya, eso hemos obtenido con la temperatura 1, que es parte de los datos. De modo que ahora ya podemos obtener la presión relativa 2, sustituyendo este valor, 1.386 multiplicado por la relación de presiones, 5.5, y tenemos la presión relativa 2, 7.623. ¿Ya? Entonces, con la presión relativa 2, ahora nos vamos nuevamente a la tabla A2. Nos vamos nuevamente a la tabla A2 y de esta tabla obtenemos lo que estamos buscando. Obtenemos la temperatura 2 igual a 485.33. Bien, entonces eso yo voy a sustituir aquí y obtengo T3 igual a T2, 485.33 elevado al cuadrado dividido entre la temperatura 1 entre 300. Ya aquí lo que he hecho es elevar al cuadrado para despejar un medio de la temperatura 3. Y lo que obtengo es 785.5 grados Kelvin. Ya, pero lo que me preguntan, esto tiene que considerar bien, no es temperatura absoluta, sino es temperatura T3 con minúscula. Vale decir que a esta temperatura T1 le restamos 273.16, con lo cual obtenemos, ¿dónde está? Bueno, no tengo. Lo pueden ustedes restar. Temperatura 3 menos 273.16. ¿Ya? Para obtener ¿en qué? En grados centígrados. De acuerdo. A continuación, vamos a ver. Esto ya estaría resuelto. Ahora nos piden el rendimiento técnico del ciclo. Muy bien, veamos entonces a qué se refiere el rendimiento térmico del ciclo. Como sabemos, el rendimiento térmico es igual al trabajo neto dividido entre el calor añadido. ¿Ya? Eso se cumple para este ciclo o para el ciclo Rankine, da igual. ¿Ya? Ahora, el trabajo neto lo podemos calcular como el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor dividido entre el calor añadido. ¿Ya? Tomando en cuenta esto, lo que vamos a ver es cada una de estas expresiones. El trabajo de la turbina, si nosotros ponemos la numeración aquí, iniciando en el estado 1 a la entrada del compresor, 2 a la salida, 3 a la entrada de la turbina, 4 aquí. Entonces, en el ciclo tenemos que de 1 a 2 el trabajo de compresión, de 3 a 4 el trabajo de la turbina. Entonces, lo que podemos hacer es comparar estos dos valores de entalpía para el trabajo de la turbina, para el trabajo del compresor. Como número positivo sería H2 menos H1 y el calor añadido que se da aquí en este intercambiador de calor. Es el calor añadido y es el calor rechazado. Entonces el calor añadido es la diferencia entre estos dos estados. ¿Cuál es mayor? Este, porque aquí se está añadiendo calor. Por lo tanto es H3 menos H2. Y bien, viendo esto, necesitamos estas entalpías. 1, 2, 3, 4 en cada una de estas esquinas del ciclo. Ya tenemos resueltas prácticamente 2 hasta 3. Lo único que nos faltaría es para el punto 4. ¿Ya?
Entonces, la 1, la 2 y la 3 con las de la tabla A2 ya tenemos resuelto. H1, H2 y H3. Nos falta el H4. ¿Ya? Entonces, para el punto 4 necesitamos algún dato de entrada para entrar a la tabla. Para el punto 4, ¿qué vamos a hacer? Para el punto 4 lo que tenemos es lo siguiente. La relación de presiones es igual a la presión 2 dividido entre la presión 1. ¿Verdad? Esa es la relación de presiones. Pero como podemos observar, la presión 2 y 3 es lo mismo y la presión 1 y 4 es lo mismo. Por lo tanto, aquí arriba podemos anotar presión 3 dividido entre presión 4. Al mismo tiempo, observamos que el proceso de 3 a 4 es a entropía constante. Por lo tanto, se va a cumplir que esto es igual a presión relativa 3 dividido entre presión relativa 4 para el proceso a ese constante. De modo que ya tenemos un punto con el cual entrar a la tabla. O sea, despejamos PR4 y va a salir igual a la presión relativa 3 dividido entre la relación de presiones. Para la presión relativa 3 ya tenemos resuelto porque habíamos encontrado la temperatura. Con esa temperatura trabajamos en la tabla A2 y de la tabla A2 obtenemos que presión relativa 3 es igual a 44.5, nuestra relación de presión es igual a 5.5 y todo esto nos va a salir igual a 8.092. Entonces, este es un valor muy importante de donde con este valor encontramos en la tabla A2 lo que estamos buscando. ¿Y qué estamos buscando? Bueno, podemos sacar, por ejemplo, temperatura, 494 grados Kelvin, y encontramos la entalpía 4 igual a 119 kilocalorías por kilogramo. Bien, de modo que ya tenemos todos estos valores. H1 vale 71.7, H2 vale 116.76, H3 vale 192.5 y H4 vale 119. Todo esto de la tabla A2. En algún lugar hay que trabajar haciendo interpolación. Aquí yo no lo estoy mostrando porque lo estoy haciendo más sencillo, más corto el ejercicio para que no compliquemos demasiado. Entonces, todos estos valores se obtienen de la tabla A2. Bien, entonces, como tenemos todos los datos para buscar el trabajo de la turbina, del compresor y el calor añadido, reemplazo esto acá y encuentro que el rendimiento térmico del ciclo va a ser igual a 37.54%. No olvidemos que cuando yo utilizo esta expresión, el de trabajo neto, estoy encontrando el rendimiento térmico del ciclo. Pero si quisiera encontrar solo el rendimiento de la turbina, aquí, ¿qué tendría que poner? El trabajo de la turbina dividido entre la energía cargable a la turbina. Muy bien, con eso ya estaría resuelto el segundo punto. Nos faltaría el gasto másico. Para ello, esto ya no necesito, lo voy a calcular rápidamente. De la siguiente manera. ¿Qué tengo para la parte de la masa? Bueno, acá lo que tenemos es este valor del trabajo neto. Entonces tenemos que en realidad este no es un trabajo neto, es potencia neta. Potencia neta es igual al trabajo neto multiplicado por el gasto, de donde el gasto es igual a la potencia neta dividido entre el trabajo neto que ya ha sido calculado. ¿Ya? Entonces hay que hacer una conversión porque el trabajo neto está en kilocalorías
por kilogramo, acá está en caballos vapor. Que tiene su equivalente en kilocalorías por minuto. Haciendo la conversión, obtenemos que el gasto es 37. Acá yo voy a anotar por si acaso ustedes lo van a verificar. Bueno, se los voy a anotar esto más. El trabajo neto es el trabajo del compresor menos el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor, que es igual a 28.44. 28.44. Y la potencia neta convertida a kilocalorías por minuto me da a 1060.5. 1060.5 kilocal por minuto. Y esto es kilocal por kilogramo. Por kilogramo. Al dividir esto entre esto, kilogramos sube, se simplifica y obtenemos 37.3 kilogramos. 37.3 kilogramos por minuto. Con esto está resuelto entonces el tema del gasto en este caso de aire, porque estamos trabajando con aire. Y finalmente la presión media efectiva. La presión media efectiva es igual al trabajo neto dividido entre el volumen desplazado. Bien, esto se refiere a lo siguiente. ¿Qué es presión media efectiva? Eso ya lo he explicado alguna vez. Es una presión ideal que no existe, donde esta área reemplazaría una área, es una presión media única, donde esta área reemplaza a esta área. A esta área de aquí. Esta área es equivalente a esta. Entonces, aquí trabajamos con una sola presión que se llama presión media efectiva. ¿De acuerdo? Y lo que nosotros vemos que es el desplazamiento, el volumen desplazado, sería entre dos volúmenes, entre el volumen 4 y el volumen 2. Estos dos. Entonces, este sería el volumen 4 y este sería el volumen 2. Entonces, tenemos que dividir el trabajo neto que ya conocemos entre esta diferencia de volúmenes. ¿Ya? Este es el volumen desplazado. El volumen desplazado es igual al volumen 4 menos el volumen 2. ¿Y esto de dónde obtenemos? Con los datos para el punto 2 y para el punto 4. También vamos a buscar esto vamos a ver. Ya. En realidad, lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación de estado del gas ideal. Presión por volumen igual masa por R y por T. ¿Ya? Como conocemos nosotros que la sustancia es el aire, entonces obtenemos que la presión 2 es igual a la relación de presiones por la presión 1. Entonces ya tendríamos aquí que la presión 2 es igual a 5.412. 5.412. ¿Ya? De donde ya puedo yo obtener el volumen 2, sustituyendo la ecuación de estado del gas ideal, pero como un volumen específico. Como un volumen específico obtendría 29.3, que es déjeme ver. 29.3 es E por la temperatura del punto 2, que sería 485.33, perdón, 33 dividido entre la presión, que sería 5.412. Entonces tengo para el volumen 2 una cantidad de 0.2627 en metros cúbicos
por kilogramo. Y me faltaría para el punto 4. A ver, vamos a ver. Para el punto 4 tenemos que la presión es igual que la presión 1. Y como tenemos la presión 1, entonces el volumen 4 igualmente 29.3 por la temperatura 494 y dividido entre 0.984, que sería la presión igual a la presión 1 y obviamente por 10 a la menos 4, ¿no? De donde obtenemos un volumen 4 igual a 1.4709 metros cúbicos por kilogramo. Con esto puedo calcular ya este volumen de desplazamiento. Enseguida lo voy a anotar. Entonces, tengo que el volumen desplazado, utilizando estos valores, es de 1.208 metros cúbicos por kilogramo. ¿Ya? De donde la presión media efectiva, el trabajo neto ya lo tengo, es 28.44 dividido entre 1.208. En este caso, por 427 dividido entre 10 a la cuarta, la presión media efectiva me da 1.005 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado absoluto. Ya, ese es un ejercicio entonces adicional para turbinas de gas.